Hola amigos de Español Auténtico, nuevamente en un podcast espontáneo de camino al trabajo por la carretera que une Alicante y Valencia. Hoy os traigo una expresión que reconozco que es bastante, o así me lo parece, bastante particular de mi región, o quizás la parte mitad central sur de España, ¿vale? Pues, más o menos desde Madrid hacia Andalucía, ¿vale? Por lo menos yo la he escuchado esta expresión en mi región, ¿vale? Comunidad Valenciana, Levante Español, zona mediterránea, y también la he oído en hispanohablantes de la zona andaluza, ¿vale? En España también. Por lo tanto, quizás sea una expresión bastante particular del español hablado en España. Así que solo os recomiendo que la utilicéis en caso de venir a España. Y a pesar de que solo se utilice, que yo creo que solo se utiliza en la zona central sur, es posible, muy posible que también os entiendan en otras partes de España, ¿no? Zona central norte, noreste, Galicia, Cataluña, etc. ¿Vale? La expresión cuenta con una palabra central, la expresión que os traigo cuenta con una palabra central que seguramente ni siquiera aparecerá en los diccionarios, ¿vale? Por cierto, he olvidado comentar que es una expresión completamente familiar, ¿vale? Es para emplear el lenguaje familiar, nunca debería aparecer en un texto escrito. Y la palabra central es jauja, ¿vale? Ya sé que es un poco complicado para muchos estudiantes del español. La J española es siempre una asignatura pendiente entre los no hispanohablantes. Lo lamento, pero bueno, es prácticamente el único sonido, junto con la R, que cuesta ser pronunciado por estudiantes de español, por personas no hispanohablantes que hablan otros idiomas y llegan al español porque quieren o necesitan aprenderlo. Bueno, jauja es un sinónimo familiar, e insisto que seguramente no encontraremos en ningún diccionario, de fácil, ¿vale? O fácilmente, de manera fácil, ¿vale? Jauja significa simplemente fácil, ¿vale? Con lo cual, algo es jauja significa que algo es fácil, ¿vale? Sin embargo, esta expresión la solemos encontrar no en este formato, ¿vale? Para describir que algo es fácil, sino en el formato negativo, es decir, para dar a entender que algo no es fácil, ¿vale? O no va a ser fácil, ¿vale? Normalmente veremos esta palabra dentro de la expresión esto no es jauja, o aquello no es jauja, ¿vale? O esto de lo que estoy hablando no es jauja, es decir, estamos tratando un tema pues complicado, ¿vale? Que no va a ser fácil a priori, ¿vale? Puede tener tintes o matices de facilidad, pero al final no va a ser fácil, ¿vale? Como siempre, yo las expresiones que os traigo es porque me vienen a la cabeza, me vienen a la mente porque me he encontrado yo mismo en el acto de emplearlas por necesidad, y me acuerdo y me las apunto para comentarlas con vosotros, con la comunidad de Español Auténtico. Y otras veces os las traigo y os las presento porque os las escucho en la televisión, en algún familiar, dichas por algún familiar, empleadas por algún amigo, etc., ¿no? Concretamente, la expresión no es jauja, es decir, no es fácil, la he escuchado recientemente en boca de un conocidísimo juez
de Tribunal de Menores español. No voy a decir su nombre, no viene al caso ahora, pero bueno, para los españoles es un personaje un poco conocido, es un juez bastante peculiar, ¿vale? Que aplica condenas a los jóvenes, a los niños bastante peculiares, ¿vale? Bastante instructivas, y suele dar charlas y conferencias a lo largo de todo el territorio. La gente las instituciones lo invitan, las facultades de Derecho, ayuntamientos, asociaciones de padres, colegios lo invitan, porque es un hombre que habla muy bien, tiene una charla muy amena, es andaluz, ¿vale? Por eso sé que en Andalucía pues también se utiliza esta expresión. Y el otro día, escuchando una de sus charlas, pues empleó esta expresión, no es jauja, en un contexto pues muy familiar, ¿no? Y de hecho lo empleó en el contexto familiar, literalmente, ¿no? Este señor, este juez, vino a decir que pertenecer a una familia no es jauja, ¿vale? Ser miembro de una familia, ser padre, ser hijo, ser la madre, ser el nieto, ser el abuelo, no es jauja, ¿no? Pertenecer a una familia es algo siempre muy bonito, tener padre, tener hijos, tener gente con quien estar y que te cuide y a quien cuidar es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es una tarea que exige una responsabilidad, también conlleva algún pequeño sufrimiento que otro, a veces incluso grandes sufrimientos, pero en general pues tener una familia, ser parte de una familia, y en concreto este juez hablaba de tener hijos, ¿no? De ser padre, pues es algo muy bonito, pero no es jauja, ¿vale? Cuidar de los hijos es siempre una tarea, al fin y al cabo, titánica, digna de los dioses. Lo sé yo porque soy padre y aún pues mis hijos son pequeños, y a veces hay días que acaba uno desesperado, ¿no? No es jauja ser padre, ¿vale? Pues aquí os dejo esta expresión, que si venís a España la podéis utilizar, y no solamente la sabrán interpretar, incluso aunque estéis no en la zona, digamos, Levante Sur, sino en otras zonas de España, y además pues sorprenderá, os quedará muy simpática, y eso os recomiendo que la utilicéis. Vale, pues nada más, ya sabéis, escuchad este podcast todas las veces que podáis. El método español auténtico consiste en escuchar podcast y cualquier otra locución en español, ¿vale? Se trata del baño lingüístico. Y os aviso también que ya tenemos página en Facebook. Para encontrarla solo tenéis que ir a facebook.com/espanol, ¿vale? Porque no he podido poner la ñ, ¿vale? Es una N, Español Auténtico, ¿vale? Aunque seguramente si buscáis en Facebook Español Auténtico en su cuadro de texto de búsqueda, ya directamente os sugiera un enlace a la página de la comunidad. Ahí es donde voy a ir poniendo los podcasts también, por si queréis escucharlos desde dentro de la página web, y desde los podcasts mismos ya podéis comentar lo que os ha parecido, si tenéis alguna pregunta, e intentaré responderos lo más rápido posible, ¿vale? Y también otra novedad es que también tenemos cuenta en Twitter. Sinceramente a mí me gusta más Twitter, y porque me parece un método medio más rápido, ¿no? Y ahí también tendréis el enlace al podcast, podréis hacer replies con preguntas, retuitear, citar el tweet, ¿vale? Y el usuario de Twitter es un poquito más complicado, y es ES, ¿vale? De España o español, ES, más bien de español, porque esto, aunque sea un podcast y un método de aprendizaje capitaneado por mí, que soy español, yo intento tener en cuenta todas las sensibilidades de todos los hispanohablantes, ¿no? En especial pues la de la comunidad latina, Latinoamérica, y también países africanos.
latinoamericanos que también hablan español, ¿no? Bueno, es el usuario Twitter, como decía, es @es de España, _, ¿vale? Un guión, la rayita baja, la rayita de subrayado, auténtico, ¿vale? Sin tilde en la E, evidentemente, sin tilde ortográfica en la E, ya que no se admite en los nombres de usuario de Twitter, ¿no? Igualmente para Facebook, ¿no? Es facebook.com/españolauténtico, sin tilde tampoco en la E, ¿vale? Una pequeña incorrección ortográfica, pero si así lo pide la tecnología, obedeceremos a la tecnología. Muy bien, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto.